Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la gracia y el amor del Señor estén siempre con ustedes. Hoy es domingo quinto del tiempo de Pascua. Primera lectura. Hechos capítulo 9. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 21. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor, delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. Segunda lectura. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, San Juan capítulo 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, que estas palabras del Señor llenen nuestra vida de alegría. En el día de hoy, el capítulo 15 del Evangelio de San Juan nos habla de esta parábola. Jesús como la vid verdadera, Dios Padre que es el viñador y nosotros que somos las ramas. La parábola de la vid, del viñedo, era algo conocido por los judíos en aquel momento. Recordamos sobre todo los grandes profetas, el profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel, que nos van a hablar de la viña de Dios, la viña que el Señor plantó. Esa viña que se refería sobre todo al pueblo de Israel. Pero hoy aquí Jesús como que personaliza la viña y lo que nos quiere presentar es cómo Él es esa vid verdadera, cómo Él es esa planta que puede dar el verdadero fruto a través de nosotros. Y cómo Dios Padre es ese que va cortando, que va podando, que va arreglando esa planta para que sea cada vez más fructífera. Cuando Jesús nos presenta esta parábola, dice, yo soy. Hay varias afirmaciones de Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan que Él es la puerta, que Él es la luz, que Él es el pan de vida, que estas imágenes que nos presenta Jesús nos quieren referir a una realidad fundamental. Y es cómo el ser de Cristo es la afirmación de que Él es Dios. Nosotros podemos ser luz en este mundo como Jesús, pero diferente. Nosotros podemos ser lo mismo que Jesús dice que es Él, pero de una forma diferente. ¿En qué sentido, hermanas y hermanos? En el sentido de que cuando Jesús dice, yo soy la luz, Él no se está refiriendo que Él actúa como luz. Él está diciendo que Él es esa luz. Nosotros no somos la luz, nosotros podemos actuar como la luz. Y por eso Jesús es el verdadero Dios. Cuando Jesús nos afirma, yo soy, está rememorando esta afirmación de Dios Padre en el Éxodo. Cuando le dice, Moisés, ¿qué diré a mis hermanos? Y dile que le diga que yo soy. Este ser de Dios es la realidad más pura de Él. Jesús es Dios, Jesús es luz, Jesús es esa puerta verdadera, Jesús es camino, es verdad, Jesús es la vida. Jesús es aquí también la vid verdadera. Y esa vid verdadera es la que da los verdaderos frutos. Por eso, hermanas y hermanos, nosotros tenemos que estar unidos a Cristo Jesús, unidos a ese tronco que es el tronco verdadero. Porque nosotros podemos tener ciertas tendencias, cuando vemos que damos ciertos frutos, pensarnos autónomos, independientes, y nos llenamos de orgullo, y nos llenamos de vanidad, y perdemos la humildad. Por eso es fundamental que nosotros sepamos que solo podemos dar frutos si nos mantenemos unidos al Señor. Los árboles se podan, los árboles ornamentales se podan para que sean más bonitos, pero los árboles frutales se podan con otro objetivo, y es que den más frutos. Y hay como dos tipos de ramas que se le cortan a los árboles frutales. Yo recuerdo cuando iba con el tío mío a la finca, y él cortaba, podando las ramas más bonitas, más fuertes, más esbeltas de la mata de cacao, y también aquellas ramas que ya estaban muy envejecidas. De eso se trata, hermanas y hermanos. El Señor quiere cortar en nosotros dos tipos de ramas. Las ramas que ya están envejecidas
que ya no dan fruto y aquellas que nos roban el vigor para poder dar frutos. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque muchas veces nosotros no queremos ni desprendernos de aquellas ramas viejas, pero tampoco queremos desprendernos de esas ramas como que traen tanto vigor y tanta fuerza y que en nosotros representan como un orgullo y una vanidad. Por eso el Señor quiere podarte, quiere podarme, quiere podarnos hoy en día a nosotros. ¿Y cuál es esa poda? Aquellas ramas en nosotros, aquella forma de ser de nosotros que en un momento dio sus frutos, pero que hoy ya no puede dar esos frutos. Por eso el Señor quiere que tú cortes esos viejos hábitos, esas viejas ramas que tú tuviste antes, que no le alabaron a Él. Por ejemplo, esas viejas ramas de algún vicio, de alguna costumbre, esas viejas ramas de algún tipo de amigos, esas viejas ramas de algún hábito, de alguna forma de ser, esas viejas ramas que hoy no van a dar fruto verdadero al Señor. Esas viejas ramas de que tú perdías el tiempo tal vez en no hacer nada. Esas viejas ramas el Señor quiere cortarlas de tu vida porque no dan frutos, porque solamente son como un lastre en tu propia vida. Necesitamos, hermanas y hermanos, aprender a desprendernos de esos viejos hábitos que ya no funcionan en nuestra vida, que ya no nos traen paz, que ya no nos son buenos, que ya no nos son agradables. Por ejemplo, hábitos que nosotros tenemos de, qué sé yo, ver televisión. Un hábito de ver televisión, tal vez cuando tú eres joven te puede, pero ya que tú vas entrando en años, es bueno que tú digas, déjame renunciar a esto y poder acercarme más a Cristo, poder rezar más con Él, poder meditar más, poder ver una televisión que sea más instructiva para mí y yo poderme dedicar a escuchar. Lo mismo también aquellas ramas fuertes que vemos en nuestra vida. ¿Cuáles son? Esas que nos llenan de orgullo, que nos llenan de vanidad, esas que nos llenan a nosotros como de esperanza falsa. Se los dije, esas ramas que son como vistosas, hermosas, pero que no son aquellas que dan el fruto. Y tú y yo sabemos cuáles son esas cosas que nos llenan de vanidad o de orgullo, pero que no son fructíferas para el Señor. Cada uno de nosotros conoce cuáles son sus puntos débiles, cuáles son aquellas cosas como que lo alejan de esa presencia de Cristo. Porque el Señor quiere que nosotros demos frutos, que demos fruto abundante a través de Él y que no nos llenemos de orgullo. Muchas veces cuando uno da fruto, uno se siente como feliz, contento, pero esos frutos no son para mí, esos frutos son para los demás. Esta es la característica, hermanas y hermanos. Los árboles frutales no dan frutos para sí mismos, lo dan para los demás, para alimentar a los demás. Y esto es fundamental porque cuando un cristiano como que da frutos, pero para sí mismo, es un cristiano que no está cumpliendo su misión. Los frutos que tenemos que dar son para los demás. Eso nos hace más verdaderos seguidores de Cristo. Eso nos hace más verdaderos discípulos. Eso nos hace más auténticos. Porque nosotros no nos alimentamos de nuestros frutos. Nosotros nos alimentamos de esa savia viva y verdadera que viene del tronco que es Cristo Jesús. Por eso el Señor, Padre, Dios, quiere hacer con nosotros una poda, quitarnos aquellas ramas que nos molestan, que quitan fuerza a nuestra vida, que quitan esperanza a nuestro ministerio como cristianos, a nuestra vida como seguidores de Cristo. Y en el día de hoy el Señor quiere que tú te cuestiones, que tú te preguntes, ¿cuáles son las ramas que yo tengo que quitar de mi vida? ¿Cuáles son aquellas ramas que son viejos hábitos que yo conservo y que no quiero soltar? ¿Y cuáles son aquellas que son como unas esperanzas falsas, aquellas que me llenan de orgullo, de vanidad y de soberbia? Es importante, hermanas y hermanos, que nosotros veamos en el día de hoy esta poda que el Señor va a realizar. Y una cosa muy importante, ¿por qué no nos gusta esa poda? Porque duele. Esa poda duele, esa poda como que hiere nuestra vida presente. Y si no estamos dispuestos a renunciar, si no estamos dispuestos a soportar ese dolor, nosotros no estaremos dispuestos a vencer
No podremos avanzar si no rompemos con ese miedo, ese temor. Es importante entonces, hermanas y hermanos, que nosotros seamos realistas y digamos: quiero atravesar el dolor de la poda para ser un árbol verdaderamente fructífero para el Señor, para ser una rama que da frutos en abundancia. Y por los frutos los conoceréis, nos dice el Señor. Nos van a conocer por nuestros frutos. Ahora, el fruto no es la producción, hermanas y hermanos. Nosotros vivimos en un mundo en el cual valora la producción. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto produces? ¿Cuánto eres importante? ¿Cuánto tú generas en dinero, en especies, en bienes? No, los frutos que el Señor quiere que nosotros demos son frutos de amor, de sabiduría, de bondad. Por eso, el verdadero hombre de Dios no es aquel que es exitoso en el mundo de la producción de este material. El hombre de Dios, la mujer de Dios, es aquel que da frutos de vida y vida eterna. Aquel que es capaz de brindar una sonrisa, aquel que es capaz de ser feliz, aquel que es capaz de no aferrarse a los bienes pasajeros y temporales, aquel que es capaz de vivir agradecido porque el Señor le ha dado una vida, aquel que es capaz de amar lo poco que el Señor le ha dado, aquel que es capaz de luchar, pero que sabe que compartir es tan importante y que le enriquece a él y a aquel que le da. Hoy en día, cada vez más la ciencia se va haciendo adelantos en el conocimiento de la personalidad humana. Y algo muy importante, bonito de saber es que cuando una persona ama a otro, es compasivo con otro, produce una hormona que se llama oxitocina dentro de sí, que es la hormona del encuentro, de la alegría. Pero no solamente él, sino que también la persona que lo recibe siente esa sensación de felicidad, de alegría, de gozo, de compañía, de esperanza. Pero también la persona que los está viendo a ellos siente el mismo proceso bioquímico dentro de su ser. Y el mundo se va transformando, llenando de ese amor. El amor se contagia, hermanas y hermanos, y cada día más nos damos cuenta de esto. Cuando nosotros analizamos las palabras del Señor Jesús, nos damos cuenta de una forma extraordinaria de cuánta razón el Señor tuvo, de cuán especial y extraordinario era Jesús cuando decía estas palabras. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice en ese capítulo 5 de San Mateo: amen a sus enemigos. Es la culmen del amor, del seguimiento de Cristo. Pues hoy en día se puede constatar esto con cámaras costosísimas, cámaras que cuestan, imagínese usted, casi $5 millones. Pues estos médicos en estas grandes universidades realizan estas fotografías de todo el cerebro humano y se encienden, se iluminan aquellas zonas que producen entonces ese tipo de hormonas, de neuropéptidos, de sensaciones que dan felicidad a la persona. Y entonces el ser humano crece, se desarrolla, se hace más inteligente, se supera, se hace mucho más persona cuando es capaz de romper esta barrera y amar a los enemigos. Jesús nos lo dijo, y nos lo dijo de una forma tan sencilla, con estas palabras tan hermosas que nos dice simplemente: a ustedes se les dijo esto, pero yo les doy este mandamiento nuevo, y sean capaces de romper la barrera, de amar a los enemigos, de vivir entonces esa vida tan especial. Esos son los frutos que el Señor quiere. El Señor no quiere simplemente frutos de cantidad, quiere frutos de calidad. Quiere que nosotros vivamos en una comunidad en la cual nos amemos. Sonríele al hermano, a la hermana. Sé capaz de ir por la vida agradecido de Dios. Cada día levántate con ese amor por la vida, ese amor por Dios, ese amor, esa esperanza, esa fortaleza. Deja que ese Espíritu de Cristo Jesús venga a tu vida y te llene de paz.
No importa, hermana y hermano, los problemas, no importan las dificultades. Todos tenemos situaciones que superar, todos tenemos situaciones que llenan nuestra vida de dificultad. La depresión, la tristeza, la ansiedad, la angustia, lo que van es a bloquear tu capacidad de generar nuevos procesos y nuevos caminos de esperanza para salir de eso, para seguir al Señor. No te dejes llenar, obnubilar, cegar por estos sentimientos, por estas emociones aflictivas. Levántate. Ponte en pie, alaba a tu Dios, escucha esas palabras que el Señor te dirige en el día de hoy y siente la emoción de vivir feliz, unido al tronco, unido a Cristo, unido a ese Dios Padre que es el viñador, que es aquel que quiere que la viña del Señor cada día dé más frutos buenos y verdaderos. Bendícenos, Señor Jesús, llénanos de tu amor. Te presentamos, Señor, a todos los hermanos y hermanas que en este momento nos están escuchando. Mira a sus familias, Señor, mira a sus hijos, mira a aquellos que están descarriados, Señor Jesús, mira a aquellos que se encuentran sumidos en la droga, mira a aquellos, Señor, que están en las cárceles, mira a aquellas madres, Señor, que sienten tristeza en su corazón porque sus hijos e hijas, ellos los ven descarriados, porque ven su matrimonio roto, porque ven su esposo o su esposa equivocado. Mira, Señor, a aquellas personas que sufren, que no encuentran un camino, una esperanza, una luz, una fortaleza, una vitalidad en su corazón. Ven a llenarlo, Señor Jesús, en este día. Ven a alegrar nuestra vida, que nosotros podamos decir: contigo somos vencedores, contigo, Señor, somos verdaderas ramas que dan fruto abundante en esta vida, en esta tierra, en esta viña del Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos, Padre de amor, bendice a tu comunidad y libéranos, Señor, libéranos de tantas injusticias, de tanta soberbia, Jesús, de tanto orgullo y de tanta vanidad, de tanta hipocresía, de tantos corazones que se encuentran heridos y quieren dañar a los demás. Líbranos, Señor, de todos esos gobernantes que no escuchan tu voz, que no escuchan tus palabras en su corazón y que siguen simplemente, Señor, el camino, el derrotero de el odio, el derrotero de las ganancias desmedidas, de la corrupción, Señor. Libéranos de ese amor tan desmedido. Haz, Señor, que te amemos a ti verdaderamente. Tú que eres un Dios bueno, que eres Padre, Hijo y que eres Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, les quiero decir que si alguien desea recibir las canciones mías, yo se las puedo enviar por un correo electrónico. Se comunican conmigo a través de los comentarios de este video o buscan Delso Paulino en YouTube y ahí me escriben. Que Dios les bendiga siempre.